Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Vicente del Bosque, que ha entrenado, entre otros equipos, al Real Madrid y la selección española, consiguiendo innumerables éxitos. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes, Alberto. Encantado, hombre. Igualmente, ¿qué tal todo? ¿Qué tal con el coronavirus? Bien, bien. Intentando, bueno, pues que volvamos a la normalidad, aunque nos está costando un poco, y el resto, pues todo el confinamiento y sobre todo la preocupación de tantos fallecimientos y de tantas personas, pues que se han quedado en el camino, ¿no? Eso es lo más duro, pero bueno, hay que mirar con esperanza al futuro. Vale, pues vamos a comenzar con la entrevista. Vale. ¿Cuándo tuviste claro que ibas a ser entrenador y cómo cambiaste el chip de tu cabeza a un rol totalmente diferente como era el de ser jugador? Bueno, pues con 25, 26 años ya empecé a darle vueltas de que el futuro podía pasar por ser entrenador y principalmente porque me influyeron, yo creo que tenía vocación para serlo, tenía vocación, había querido ser maestro cuando en mi etapa de bachillerato. En segundo lugar, porque influyeron en nosotros, digo nosotros porque éramos más componentes del equipo del Real Madrid, que influyeron entrenadores que tuvimos y tuvimos una influencia grande de ellos. Y en tercer lugar, porque una vez que acabara el fútbol tenía que seguir viviendo y tenía que seguir ganando un sueldo. ¿Quién te brindó tu primera oportunidad para ejercer como entrenador? Bueno, la oportunidad la tuve dentro del mismo club. El club sabía de mis intenciones y las personas que entonces dirigían al Real Madrid en lo deportivo, pues me encauzaron y me prepararon para serlo. Pensaba que iba a ser un entrenador formativo toda la vida, que no iba a ser entrenador profesional, que mi tendencia y lo que yo aspiraba era a ser entrenador formativo. Y para eso hubo una figura clave que era Luis Molovny, un director deportivo nuestro, pues el que bajo su tutela pues me llevó hasta a estar con el primero, después a entrenar al Castilla y después a suplirle a él, porque él se jubiló, y suplirle a él hasta que se torció un momento del primer equipo y me utilizaron para serlo hasta la fecha. En esos momentos difíciles que te tocó ejercer de primer entrenador, cómo se viven esos momentos? Bueno, pues con mucha responsabilidad y tampoco cambiar mucho en relación a lo que habíamos hecho en las categorías inferiores. Y eso lo trasladamos al primer equipo intentando ganarnos su respeto, el respeto de los jugadores y nosotros también siendo respetuosos con todos ellos. En la temporada 1999-2000 surgió ya la oportunidad de entrenar al Real Madrid con un proyecto de larga duración. ¿Qué te llevó a asumir este reto? Sí, en noviembre del 99 pues habíamos tenido algunas aventuras, digamos, para que situaciones en el club que se habían presentado que tuvimos que hacernos cargo del primer equipo, pero esta tenían visos de tener más continuidad. Entonces, presidente Lorenzo Sani, vicepresidente Juan Onieva, les comenté, le dije, hombre, si queréis si tenéis confianza, pues adelante, y si no es mejor que traigamos uno de fuera. Me dijeron que no, que teníamos confianza. La verdad es que las cosas en la liga se torcieron mucho, fueron muy incómodas, el revertir una situación muy, muy difícil y, sin embargo, luego en la Copa de Campeones, en la Champions, pues tuvimos suerte y con tan buena fortuna que en ese año, en el 2000, fuimos campeones de Europa. Sí, con Florentino Pérez como presidente se originó la época de los Galácticos. Con este plantel de grandes jugadores, ¿qué se te pasaba por la cabeza? ¿De qué tipo de estilo de juego tenía que jugar el equipo y qué relación debías de tener con los jugadores? Bueno, pues me parece bien. La pregunta que haces es una deportiva y otra es humana, la parte humana. En la parte humana, naturalmente, que intentamos tener unas buenas relaciones con todos, sin llegar a la amistad, pero sí que procuramos tener un ambiente sano en el vestuario, porque eso yo creo que nos iba a acercar al éxito y así fue. No fuimos tampoco muy rigurosos, ni muy estrictos, ni muy duros con los jugadores, fuimos normales y esa normalidad yo creo que nos vino bien y guiamos un vestuario de la forma como nosotros entendíamos que tenía de ser y con éxito. Y luego en la parte deportiva, pues no, alejándonos poco de lo que era un equipo como un equipo grande que domina una situación, que normalmente lleva la iniciativa del juego y que tiene que mandar en los partidos, acercándonos a lo que debe de ser un equipo grande, más allá
de un dibujo que muchas veces pues el dibujo se queda en la foto inicial. Lo demás pues es que tengamos un orden defensivo y un orden ofensivo y que sepamos lo que tenemos que hacer y intentar poner a los mejores y, en fin, y tener, como te decía antes, en lo deportivo y en lo humano una plantilla responsable y futbolera. En poco tiempo lo lograsteis muchísimos éxitos. ¿Dónde estaban los puntos fuertes de este equipo para ser un equipo tan potente y lograr tantos triunfos seguidos? Bueno, dimos algún retoque, hicimos algo que no estaba muy acostumbrado a hacer, sobre todo en semifinales contra el Manchester. Modificamos un poco la estructura del juego porque ellos tenían dos delanteros centros, muy delanteros centros, con dos hombres en las bandas que eran Beckham y Giggs, que nos obligaban mucho el trabajo a abrir mucho el campo, y eso lo corregimos con tres centrales que yo creo que tuvimos la suerte de contar. Y bueno, y luego empatamos a 0-0 en el Bernabéu y luego ganamos 2-3 en Manchester, y con una buena actuación del equipo. Y bueno, y yo creo que fuimos un equipo que también tuvimos arte para jugar, que es importante. ¿Cómo gestionaste la presión mediática que suponía el estar en un club de esta envergadura? Bueno, pues sin dar muchas concesiones, siendo normal con ellos en el trato y aceptando las críticas porque no había otro modo. Y entiendo que el entrenador que se preocupe más de vencer a los periodistas, estás perdiendo el tiempo. Lo mejor es intentarles convencer y respetar las opiniones de ellos, e incluso en algunos casos, ¿por qué no?, escucharlas. En, en tu época que estuviste en el Real Madrid, las ligas eran mucho más competidas porque, por ejemplo, estaba el Deportivo de La Coruña, que era un equipazo, el Valencia, la Real Sociedad. ¿Echas de menos hoy en día el que se vea esa competitividad que ahora hoy en día no se da? Pues es buena reflexión, sí, sí. Indudablemente ahora parece que se ha convertido Madrid, Barça y un poco el Atlético de Madrid, que los demás se están descolgando demasiado pronto de las competiciones, pero es bueno. Y yo me gustaría que fuera una liga más social, que pudieran todos los ricos y los pobres participar y poder ganar, pero sabemos que muchas veces la cuestión económica se traslada al terreno de juego y normalmente pues ganan aquellos que tienen más dinero. ¿Cómo definirías tu salida del Real Madrid? Bueno, yo sabía que una vez que estaba en el primer equipo como entrenador, que mi futuro estaba fuera del Madrid. Sin embargo, cuando era entrenador de las categorías inferiores o formador en las categorías inferiores, siempre pensé que iba a estar muchísimos años. Además, incluso, fíjate, esa época de coordinador de las categorías inferiores, me sentí, aunque suene un poco pedante, lo explico, me sentí muy importante, me sentí muy útil, me sentí casi imprescindible, aunque yo sabía naturalmente que otros iban a venir que lo iban a hacer mejor, pero como cualquier empleado me sentía absolutamente útil. Y bueno, eso es lo que... Y nada más, nada más. Posteriormente tienes una breve estancia en Turquía por el Sí. Cádiz hasta que finalmente eres seleccionador en el 2008. ¿Te esperaba? Sí. No, no, te iba a decir que sí es verdad que tuve un paréntesis ahí de salir de las cuatro paredes del Real Madrid, donde había estado 36 años. Tuvimos una oferta de Turquía en el Besiktas, y de la noche a la mañana, pues a las 12 de la noche estaba hablando con los turcos, con la directiva, y a las 7 de la mañana salía rumbo a Estambul sin pensarlo mucho, y ya digo, un cambio absolutamente distinto de lo que me había ocurrido de un hombre de una sola empresa y entrar en el mundo profesional. Pero bueno, lo hice y no me arrepentí nunca de esa decisión que tomé. ¿Qué es lo que más te costó el cambio a un país nuevo, a una cultura nueva? No, nos adaptamos bien, iba bien acompañado por la gente, por Tony Grande, Javier Miñano, Paco Jiménez, que son los que hemos estado trabajando juntos, y nos llevábamos muy bien, y caímos en un país estupendo que no tuvo ningún problema, nada más que el deportivo. Estuvimos 10 meses y fue una experiencia absolutamente enriquecedora. Posteriormente, en el 2008, en julio, pasas a ser seleccionador de la selección de España. ¿Tenías entre tus metas asumir este reto?
No, no, ni lo había casi pensado. Esto es como cuando me ascendieron al primer equipo, tampoco lo tenía pensado. Pues las cosas van llegando muchas veces cuando no te lo esperas. Pero bueno, me vino Fernando Hierro, que era entonces el director deportivo de la selección española, de la federación. Me dijo que Luis Aragonés pensaba irse precisamente a Turquía, se iba a ir al Fenerbahce y que quedaba el puesto y que había pensado en mí. Bueno, pues lo agradecí y le dije que contara conmigo, claro. Y bueno, pues ha sido también otra experiencia de 8 años en los que hemos tenido tiempo de todo, de ganar y de perder, pero han sido también años estupendos para el fútbol español. Conseguisteis un hito histórico como es ganar un mundial en el año 2010 con una final histórica. ¿Costó ganarla aún más sabiendo que ya os conocía vuestro juego de la anterior Eurocopa que se logró con Luis Aragonés? Bueno, era muy difícil. Ganar un campeonato es muy difícil, una Eurocopa o un Mundial. Ganar dos es la leche y ya, como ocurrió en esta ocasión, ganar dos Eurocopas y un Mundial seguidos, pues era fantástico. Bueno, luego si lo piensas dices, oye, es que teníamos buenos jugadores, teníamos una plantilla buena, una generación estupenda, teníamos un estilo de juego propio, yo creo que incluso yo creo que marcó tendencia en el mundo del fútbol y luego tuvimos esa gota de suerte que hay que tener. El debut fue con una inesperada derrota contra Suiza. Anímicamente, ¿cómo lograste levantar a los jugadores y que cambiaran el chip de que no pasa nada con una derrota e intentar lo siguiente, ganar todos los partidos? Bueno, pues buscamos el lado más humano del todo y también el más práctico. Podíamos haber dado un cambio y un giro en todo lo que habíamos hecho, pero seguimos insistiendo en la misma en la misma idea de lo que nos había llevado al Mundial, que fuera pues con el mismo estilo, casi con los mismos jugadores y convencer a estos pues que estábamos en disposición y que en definitiva si ganábamos los 6 próximos partidos podíamos ser campeones de Europa. No era un reto imposible, pero sí sabíamos que era muy difícil, pero que todavía teníamos después de esa derrota con Suiza un camino por delante a recorrer. ¿Por qué te decantaste a jugar con un doble pivote formado por Xabi Alonso y Busquets? Pues porque pensaba que los dos eran muy buenos, los dos eran dos jugadores absolutamente de equipo, que muchas veces se sacrificaban y perdían su valía casi como jugadores, pero que eran importantes para el resto del equipo. Eran los que nos ayudaban en defensa, los que nos ayudaban en construcción del juego, los que nos ayudaban en ataque, en fin, eran dos jugadores que me hubiera costado mucho tener que tomar una decisión y solo jugar con uno. ¿Qué sentiste cuando Iniesta marcó el gol en el Mundial? Bueno, pues que estábamos cerca de poder ser campeones del mundo. Todavía no había acabado, quedaban 4 minutos por delante y por experiencias pasadas pues siempre hay que tener un poquito de cuidado y es el que tuvimos para que resolviéramos el partido y pudiéramos ser campeones del mundo. Pero vamos, que en ese momento solo pensé en que nos poníamos por delante en el marcador y que teníamos muy cerca el poder ser campeones. Todavía no lo éramos. Había una gran plantilla con grandes profesionales y sí que la gente captamos que también son grandes personas. Esto también contribuiría al éxito que se consiguió, ¿no? Pues sin ninguna duda, yo creo que es bueno rodearse de gente maja y en este caso pues la teníamos. Ten en cuenta que normalmente cuando tienes un equipo de 23 jugadores como era el nuestro, pues es muy importante el factor humano y solo juegan 11 y se quedan 12 sin jugar y eso siempre ocasiona una gran preocupación para el entrenador. Pero afortunadamente ellos supieron cada uno jugar su papel y al que le tocó estar en el banquillo pues supo estar y en fin, lo llevó con mucha dignidad. También en el 2012 se consiguió una Eurocopa. ¿Dirías que fue un partido perfecto la final contra Italia, donde se ganó 4-0? Sí, seguramente sea de los 114 partidos que hemos dirigido, pues seguramente uno de los mejores, por lo que significaba ser tres competiciones seguidas de esa envergadura, por cómo jugamos y porque era Italia. Al fin y al cabo era un contrario que siempre nos ha sido casi diría superior a nosotros, pero que ahora es verdad que nosotros habíamos tenido un día más de descanso, ellos tuvieron alguna lesión, en fin, pero bueno, y que también, ¿por qué no decirlo? Jugamos un excelente partido. Ayudaba
que muchos de los jugadores fueran del Barça y que en su club practicara un estilo de fútbol similar? No, creo que el fútbol nuestro es el fútbol de España, no es el fútbol de ningún club. Si es verdad que había algún más jugadores del Barcelona, pues como en otras ocasiones ha habido más jugadores del Madrid o más jugadores del Valencia o más jugadores del Liverpool en algún momento de este recorrido de los últimos años. Por lo tanto, yo creo que no era el estilo del Barcelona, sino el estilo de España. Es justo convocar a jugadores, no digo que lo hayas hecho, es justo convocar a jugadores que con la selección se sepa que rinden a un gran nivel, pero que con sus clubes durante la temporada no hayan jugado muchos partidos en sus equipos. Bueno, hombre, es que un seleccionador no puede inventarse algo que vaya en contra de la lógica. Si normalmente traemos a jugadores que estaban jugando en sus respectivos equipos y que estaban además jugando bien. Lo que sí teníamos un poco de continuidad porque no puede estar trayendo cada concentración un número o un grupo de jugadores distinto. Teníamos que tener una continuidad porque eso pues nos haría mejores en cada partido y eso lo tuvimos muy en cuenta, pero no estábamos esperando a ver quién juega bien el domingo para llevarlo, sino a base de aquellos que podíamos ir haciendo un grupo y tener un grupo equilibrado y conjuntado. En el Mundial de 2014, en la Eurocopa de 2016, no se hizo el papel que se esperaba. ¿Cuáles fueron los errores que se pudo cometer o dónde crees que estuvo la clave de no lograr el papel que se esperaba de la selección? Bueno, en el 2016, pues lo cierto es que nosotros sabíamos que un cuarto campeonato sería y casi imposible conseguir, que normalmente de 210 países que juegan un campeonato del mundo gana solo uno, por tanto nos iba a tocar perder. Es verdad que caímos en la primera fase, tuvimos un punto ahí, digamos, de la frontera de lo bueno, de lo malo, que fue que empezamos marcando a Holanda 1-0 y en el último minuto nos marcó Holanda el 1-1 y ahí es verdad que no supimos reaccionar ante esa dificultad y no fuimos en la selección que posiblemente culpa nuestra o culpa de los jugadores, pero a los jugadores que trajimos, que eso mucha gente lo ha dicho, pues estaban todos jugando al máximo nivel, en grandes clubes, estaban en plena forma y, en fin, no quiero con esto cubrirme ni nada, sino pues una realidad, que fuimos cambiando algo y metiendo sangre nueva en la selección, pero también repetimos con muchos de ellos porque no teníamos motivo para cambiarlos. ¿Se le dio demasiados palos a la selección con esos dos papeles que se hizo en el Mundial y la Eurocopa por parte de prensa, aficionados? Sí, eso es normal, pero yo lo sabía que eso iba a ocurrir. Pero bueno, lo más importante es hacer lo que tú crees que debes de hacerlo y nada más. Y luego hay otros que lo analizan y siempre después de jugarse, pues todos somos más listos. Después de la pandemia, todos sabemos de pandemia. Es decir, que lo más difícil es prever lo que puede ocurrir. En fin, esto forma parte del juego y forma parte de un fútbol que está en el escaparate permanentemente. ¿Destacarías algún partido que hayas dicho, se ha jugado, nos ha salido todo? ¿Qué partidos destacarías de la selección con la selección española? Que has dicho, todo lo que se ha planteado se ha llevado a cabo el partido y hemos hecho un partido espectacular. Sí, hombre, siempre te queda, es muy difícil hacer un partido absolutamente completo, pero antes hablabas de esta Italia en la final de la Eurocopa 2012 y fue uno de los grandes partidos nuestros, pero recuerdo también otro en Coruña, me parece, contra Bélgica, una Bélgica que venía muy fuerte y le ganamos 5-0, me parece, pero bueno, tuvimos bastantes partidos, hicimos muy bien las cosas, incluso en el Campeonato del Mundo, que muchas veces, hombre, te queda, no, es que hemos ganado por la mínima, sí, hemos ganado por la mínima, pero hemos sido un equipo que era muy difícil que nos ganaran, y eso es de lo que se trataba, y en campeonatos como estos cortos es importante pues ese equilibrio de un equipo. ¿Qué te parece en la actualidad Luis Enrique como seleccionador y la plantilla que se puede confeccionar para la selección? Bueno, porque hay que tener optimismo. Tenemos un buen seleccionador y tenemos jugadores que no van a ser como los de antes, van a ser distintos, pero con sus características yo creo que tenemos buenos jugadores y que podemos optar a los siguientes títulos si todo va normal, sí, sí. Y mis últimas dos preguntas, una es si te hubiera gustado entrenar en algún equipo en especial que no hayas podido conseguir.
No, no, porque como te he dicho, no quería ser entrenador profesional y he cubierto todo el ser profesional de esto, el entrenar al Real Madrid, entrenar a la selección española y además pues tener ese punto de conexión con el fútbol extranjero, con un país tan espectacular como Turquía. Y por último, ¿qué se siente al ser marqués? Pues nada, nada, nada. Con toda normalidad, agradecimiento a la Casa Real, pero al mismo tiempo pensar que seguramente el rey pues focalizó en la figura del seleccionador lo que podía haberlo hecho con los demás jugadores. Pero vamos, a todos a lo mejor no podían hacerlo y bueno, pues nada, con agradecimiento nada más. Pues muchas gracias por tu amabilidad, por haber compartido Muy tu bien. tiempo conmigo y desearte mucha salud para muchos años. Igualmente para ti, Alberto, hombre. Un saludo, ¿vale? Muchas gracias. Venga, Adiós. gracias.